palabra que vas dando a mi vida, la que dice que el justo vivirá por su fe. Escribiré la visión que tú me has dado en mis sueños, convirtiéndose en el más grande anhelo. Sé que tarde o temprano la veré florecer. Una visión de lo alto, una misión alcanzando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando, y van sus frutos madurando. Escribiré la visión que tú me has dado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Flor de Luz Batres. Y yo soy Natán de los Reyes, somos los pastores del Centro Cristiano Pan de Vida. Y te damos la bienvenida a nuestra reunión online. Quédate con nosotros, recibe la palabra y recuerda, Dios está contigo. Te voy a invitar que ahí donde estás puedas entrar en un momento de intimidad con Dios. Cierra tus ojos, concéntrate en la hermosura de Cristo. Ven, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Ven, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Vamos. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús. Vamos. Y Jesús, me llevas delante
Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Eres lo que quiero más. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti y a nadie más, y a nadie más. Rompe los cielos y haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo y haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Te invitamos a cursar la Escuela de Campeones. Dará inicio del 10 al 16 de agosto. La podrás tomar por medio digital mediante la app de Pan de Vida, en línea o presencial. Mayores informes con Zulema León. Si ya terminaste Campeones, te invitamos a ingresar a la Escuela de Servidores del 10 al 16 de agosto. Será por medio digital, en la app de Pan de Vida, en línea o presencial. Mayor información con Vianey Lam. Acepta el desafío e ingresa a Escuela Especializada de Servidores. Dará inicio del 14 al 16 de agosto. Será por medio digital, en la app de Pan de Vida, en línea o presencial. Mayores informes con Jesús Cuevas. Escuela de Sembradores iniciará el 15 de agosto. Será escuela en línea. Para mayor información con Nadia Barrios. ¿Te gustaría participar en Vida FM y tienes el talento de hablar en público? Esta es tu gran oportunidad. Para mayor información, comunícate con Isaí González al siguiente número. Vida FM, vive tus sentidos. La cosa está seria, mi pana, tan seria que ni San Benito puede hacer lo que le da la gana. Se apagó la pámpara, pero no la... Redimido en Tampico. Este 24 de septiembre 2020. Búscanos en Facebook como Redimido en Tampico Oficial. Y para adquirir tus entradas, comunícate a estos números. Vida Fest invita. Redimido en Tampico. Lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena. Liberamos 60 barras en cuarentena. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a la distancia y bendiciones en el nombre de Jesús en este domingo 9 de agosto. Qué alegría
saber que estás conectado y que junto con todos los que conformamos esta gran familia, mantenemos vivo el espíritu, mantenemos viva nuestra fe, mantenemos viva nuestra esperanza en el Señor y nada nos puede apartar ni enfriar de nuestra comunión con el Señor. Qué tremendo congreso tuvimos esta semana, de lunes a sábado, el Espíritu Santo hablándonos por medio de los predicadores que nos estuvieron compartiendo. Fue una semana de mucha bendición, de muchísima bendición, que espero hayas tomado todo, hayas arrebatado lo que el reino de los cielos tiene para todos los que le amamos, los que buscamos su rostro. Y si no pudiste ver las conferencias, bueno, puedes en esta misma página, Pastor Natán de los Reyes, puedes buscar esas conferencias que se transmitieron por la página Centinelas en el Muro. Esta página que abrimos para tener una intercesión continua 24/7, donde el altar ha estado encendido. Ya vamos por la 5ª o 6ª temporada de intercesión continua. Hay un grupo de intercesores de Chile, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de Venezuela, de Estados Unidos y de algunas ciudades de aquí de México que se han unido. Y hay muchos que desde sus casas nos acompañan en las transmisiones. Qué alegría, qué bendición. Si aún no sigues la página Centinelas en el Muro, te animo a que la busques aquí en Facebook, Centinelas en el Muro. Dale like, sigue esta página para que te conectes a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, con un grupo de creyentes de diversas partes del mundo, de diversas naciones, puedas estar intercediendo y conectándote con el Señor. Vamos a comenzar, vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Hemos estado hablando del poder de la resurrección, el poder que implica que opere en nosotros para que recuperemos el propósito, que recuperemos la razón por la cual Dios nos dio existencia y que por diversas razones o diversos motivos llegamos a perder. A veces por circunstancias en las que nacimos no fueron tan favorables, tomamos los caminos equivocados y nos perdimos del camino del Señor, y es necesario entregar nuestra vida a Jesús para que Él pueda regresarnos al propósito. Hay quienes pueden llegar a pensar que la vida los ha tratado muy mal, que las circunstancias los han llevado a esclavitud o los han llevado a una serie de situaciones complicadas para salir. Pero déjame decirte lo que Filipenses 4:13 asegura. Ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es una palabra que tú tienes que confesar en esta hora. Escribe ahí en la transmisión, escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te limites a las circunstancias actuales, no te dejes llevar por la vista, no te dejes llevar por la razón. Mejor incursiona en el ámbito de la fe y permite que el poder del Espíritu Santo te lleve a recuperar tu propósito, te lleve por medio del poder de la resurrección a desarrollar la vida que Dios planeó para ti. ¿Sabes que leí una historia de un hombre que fue drogadicto, que fue alcohólico y que en una ocasión fue y cometió un robo, un asalto a mano armada, y la persona que atendía aquella tienda que estaba siendo asaltada le puso resistencia y esta persona le dio un balazo, lo asesinó, lo capturaron a este hombre y lo metieron a la cárcel, en donde justo cuando entró a la cárcel tenía 2 niños él, 2 hijos pequeños, 2 hijos menores de edad, y después de 30 años de que aquel hombre estaba en la cárcel y que sus hijos ya eran hombres grandes, eran hombres maduros, alguien entrevistó a los hijos, quienes tomaron caminos muy diferentes. Uno de ellos tomó el mismo camino que su padre, incursionó en el alcoholismo, en la drogadicción, cometió asaltos y en una de esas también hirió a otra persona y fue a parar a la cárcel. Siguió los mismos pasos que su progenitor, pero el otro hijo fue totalmente lo opuesto. Era un hombre que se había casado, que tenía una familia, era un empresario que estaba teniendo éxito y la vida le estaba pintando diferente. Venían de un mismo contexto, de una misma familia,
de un mismo padre, habían quedado solos sin su padre durante muchos años, pero sus elecciones personales los llevaron por caminos distintos. Cuando esta persona los entrevistó, ambos dieron la misma respuesta, porque cuando los entrevistó les preguntó, ¿por qué concluiste tu vida así? ¿Por qué decidiste irte por esta senda? Y ambos, en su contexto, le respondieron las mismas palabras. ¿Qué esperabas con el padre que tuve? Esas mismas palabras. ¿Qué esperabas con el padre que tuve? Es decir, el que cayó a la cárcel y siguió los mismos pasos que su padre, y le preguntaron, ¿por qué terminaste aquí? Él dijo, ¿qué esperabas con el padre que tuve? Con el ejemplo que me dio. Es decir, este hombre se resignó a que las circunstancias lo llevaran a donde lo tenían que llevar. Pero el otro hijo contestó las mismas palabras, pero con un enfoque diferente. ¿Por qué terminaste así? ¿Por qué tuviste éxito? ¿Por qué tienes una familia? ¿Por qué hiciste las cosas diferentes? Y él dijo, ¿qué esperabas con el padre que tuve? Estas palabras estaban diciendo, lo que viví me llevó a reflexionar, de manera que yo no quise vivir la misma historia que vivió mi padre. Aprendí de lo que viví en casa y decidí tomar un rumbo que no me llevara a seguir los mismos pasos que mi padre. Este segundo joven, en lugar de ser esclavo de las circunstancias, tuvo la facultad de elegir correctamente. Tuvo la facultad de decidir correctamente. Cuando tienes 5 o 6 años de edad, pues no puedes decir otra cosa, pero cuando ya tienes más de 18 años, no puedes estar culpando a tus padres, no puedes estar culpando las circunstancias que viviste, lo que atravesaste, no puedes estar culpando al gobierno, no puedes estar culpando a nadie más, sino que cada uno debe aprender a decidir. Y si ahora nosotros estamos en Cristo, no hay mejor elección que desarrollar una vida de fe, que nos lleve a recuperar el propósito por el cual Dios nos dio vida. La generación de Josué, que es la que hemos estado viendo, entendió. Nuestros padres murieron en el desierto, en una dinámica de 40 años, en una vida en ciclos, en un círculo, siempre los mismos problemas, siempre las mismas circunstancias, siempre las mismas adversidades, el mismo conflicto en el matrimonio, el mismo conflicto de deudas, el mismo conflicto emocional, el mismo conflicto de adicción, de esclavitud, siempre lo mismo. Pero esta generación de Josué dijeron, no, entendimos el mensaje, hay algo mayor que Dios tiene para nosotros, no podemos resignarnos a quedarnos en las mismas circunstancias que vivimos, necesitamos avanzar hacia el propósito, necesitamos conquistar esas promesas que Dios le hizo a nuestros padres y que nosotros somos la generación que la vamos a alcanzar en el nombre del Señor. Tú formas parte de una generación que ya salió de Egipto, tú formas parte de una generación que ya atravesó el desierto y formas parte de una generación de fe, que está creyendo que la Biblia es mucho más que un libro de historias. La Biblia es un libro que contiene la sabiduría de lo alto, el camino que nos puede llevar a alcanzar las promesas. Es el GPS espiritual que nos va a llevar a la conquista del propósito, a la conquista del Canaán. Tú no eres alguien que está destinado a morir en el desierto. Vamos, confiesa y di, yo no moriré en el desierto. Vamos, decláralo con todas tus fuerzas. Yo no moriré en el desierto. Yo no repetiré las historias negativas de mi pasado. Voy a escribir un futuro mejor en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escribir la historia que el cielo escribió para nosotros. Vamos a escribir la historia que el Señor escribió para nosotros. No vamos a repetir las historias de nuestros antepasados porque cada uno tiene su propia identidad delante del Padre Celestial. Bendecimos a nuestros antecesores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero cada uno de nosotros tiene una propia historia que el cielo escribió para nosotros. Veíamos la semana pasada cómo la generación de Josué, en la resurrección del propósito, porque en ellos ya estaba resucitándose el propósito, salieron de Egipto, dejaron el pecado, atravesaron el proceso del desierto y estaban en la etapa de conquista.
Estaban en la etapa de tomar posesión de la tierra que se les había prometido, de lo que les pertenecía como herencia de parte del Señor. De ahí hemos visto que ellos tuvieron que destruir Jericó, quemar el anatema y darle la primicia al Señor. Tuvieron que ir a Jai y destruir ruina. Su significado es ruina. Romper con ese principado que mantiene a la ruina los matrimonios, nuestro camino, nuestra familia, nuestro propósito se destruye en el nombre de Jesús. En tu vida la ruina se destruye en el nombre de Jesús. Salmos 108, versículo 20 dice que el Señor envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si tú ya recibiste la palabra, si tú has permitido que la palabra te sane el alma, te sane el corazón, te cambie los pensamientos viejos para poner los pensamientos frescos y eternos que provienen de lo alto, entonces el Señor te está sacando de toda ruina. El Señor te ha liberado de toda ruina matrimonial, toda ruina espiritual, toda ruina familiar. Para ti no hay lugar, en tu vida no hay lugar para la ruina. En tu vida no hay lugar para ese tipo de situaciones, porque el Señor le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca. Por eso la palabra es importante, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Esa palabra es para ti también. Si tú te determinas a que la palabra del Señor no sea parte de tu boca, sino que día y de noche medites en ella. Meditar tiene que ver con analizar lo que has escuchado para tomar tus decisiones. Es reflexionar en lo que has aprendido para tomar decisiones. Y si tú tomas en cuenta la palabra del Señor, entonces se cumplirá lo que dice ahí en Josué capítulo 1. Todo lo que hagas será prosperado. En todo lo que emprendas te saldrá bien. Porque el Señor envió su palabra, te sanó y te ha librado de toda ruina. Por favor, escribe ahí, amén, amén y amén. La palabra del Señor nos ha sanado y la palabra del Señor nos ha librado de toda ruina. Amén. Pero veíamos la semana pasada que el Señor los liberó o los llevó a enfrentar a un rey de Jerusalén, al rey que habitaba en ese lugar, Adonisedec, dice el libro de Josué, y el libro de Jueces lo presenta como Adonisedec, un rey que había dejado a 70 reyes sin pulgares de las manos y sin pulgares de los pies, y los tenía comiendo migajas. Josué y esta generación tenían que romper con ese principado que gobernaba en ese lugar, porque Dios no los estaba llevando ahí para comer migajas. Dios no los estaba introduciendo a esa tierra para vivir escasamente. La Escritura nos dice en el libro de Deuteronomio que el Señor los llevaba a una tierra en donde sembrarían y cosecharían, una tierra donde no tendrían escasez de nada ni comerían con escasez, sino que tendrían lo suficiente para ser saciados y levantarían sus manos para adorar al Señor, quien les había entregado esa tierra, el Señor que los había sacado de la esclavitud, atravesado por aquel desierto y llevado a lo mejor de lo mejor que tenía para ellos en esta tierra. Es el mismo Dios en que tú y yo creemos. Es el mismo Dios en quien está nuestra esperanza. Estamos entrando a una tierra del propósito, conquistar lo que Dios tiene para nosotros. No te conformes con las migajas que Adonisedec te ofrece. No te conformas con las migajas que caen de la mesa de tus amos. Cuando tienes un Padre que te quiere bendecir, cuando tienes un Padre que te puede dar en abundancia, cuando tienes un Padre que te quiere introducir a una tierra de desarrollo, donde te vas a mover en fe. No vas a extender la mano para recoger migajas, sino que vas a extender tu mano para conquistar. Vamos, escribe, no extiendo mi mano para recoger migajas, extiendo mi mano para conquistar lo que es mío. Adonisedec dejaba caer las migajas como una forma de humillar a aquellos reyes para que simplemente sobrevivieran. Pero los días de Adonisedec estaban contados porque llegó Josué, llegó toda esa generación que venían con dirección divina y con el respaldo del cielo y pudieron vencerlo. Los días están contados
para Adonibesec, saldrás de la etapa de migajas, saldrás de la etapa de escasez, saldrás de la etapa en donde apenas tienes lo suficiente para sobrevivir, y con la bendición y dirección del Espíritu Santo, por cuanto has sido obediente a la palabra, vas a entrar a una etapa de desarrollo, una etapa donde por medio de la fe vas a alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida. Alguien tiene que decir amén a esto. Alguien de aquí se va a levantar en el nombre del Señor. Alguien de aquí va a tomar esta palabra. Alguien de aquí va a renunciar a las migajas. Alguien de aquí dice, yo voy por lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que Dios tiene para mi vida. Amén. Cabe señalar que no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero, porque luego algunos interpretan que estoy hablando de prosperidad conforme a los que enseñan algunos que creen que solo es dinero. No, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de propósito. Y en el propósito de Dios tú no vives con migajas, porque tú no dependes del príncipe de este mundo. En el propósito de Dios, a ti te sostiene el Señor, a ti te guarda el Señor, a ti te abre puertas el Señor, a ti te respalda el Señor, por cuanto tú has sido obediente al Señor, saliste de Egipto, atravesaste el desierto y por obediencia entras a Canaán. Esa obediencia tuya te está abriendo el favor del cielo. Por gracia somos salvos. Por un acto de fe, de simplemente abrir nuestro corazón para recibir a Jesús, salimos de Egipto. Pero para entrar a Canaán se refiere a nuestra obediencia total. Y le estoy hablando a un pueblo que ya se cansó de recibir migajas. Le estoy hablando a un pueblo que ya está saliendo del desierto. Le estoy hablando a un pueblo que sabe que el propósito de Dios es lo mejor que se puede cumplir en esta tierra. Amén. Vas por la vida Zoe, vas por la vida plena que Dios tiene para ti. No te puedes conformar con menos. Amén. Pero ahora quiero que veamos un aspecto muy importante que encontramos en la Escritura, porque la semana pasada hablábamos de cómo Israel venció a este rey, pero vamos a ver algo que dice la Escritura, porque la Escritura nos enseña en Josué capítulo 10, que antes de que vencieran al rey de Jerusalén, el rey de Jerusalén entró en alianza con otros reyes para enfrentar a los gabaonitas, porque hicieron paz con Israel. Y dice la Escritura en Josué 10, versículos 3 y 4, envió pues decir Adonisedec, rey de Jerusalén, a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jamut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, 4 reyes, y el de Jerusalén, 5 reyes. Pero el de Jerusalén le dijo a otros 4, suban a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Mira cómo este rey que gobernaba en un lugar llamado Ciudad de Paz, Jerusalén, estaba enojado e hizo alianza con 4 reyes más para enfrentar a Gabaón, porque había hecho paz. Aquel aparente rey de paz, que no era otra cosa más que una paz falsa e impostora, un señor de justicia completamente falso, enojado porque alguien había entrado en paz, en un acuerdo de paz con Josué y con Israel. Y les dijo a estos reyes, vayamos a Gabaón y combatámosla. Estos 5 reyes se unieron para atacar a Gabaón. Ojo aquí, veíamos que los gabaonitas fueron constituidos leñadores y aguadores para el pueblo de Israel y para el altar del Señor. Y hablábamos de cómo esos gabaonitas eran personas de ese lugar que con engaño se habían quedado. Pertenecían o habitaban en ese territorio, pero con engaño se quedaron. Y lo estábamos aplicando al punto de esas enseñanzas o experiencia o capacidades que hemos tenido en la vida, pero que ahora las debemos poner al servicio del Señor. Las debemos redimir para que sean leñadores y aguadores, que todo el conocimiento, experiencia y entendimiento que tengamos de la vida o de la palabra, ahora que entendemos la dinámica del reino de Dios, podamos ponerlo a la disposición del Señor. Pero aquí vemos una lucha que se levanta contra eso que hemos redimido para el Señor. Una lucha en donde estos principados tratarán de
robarte lo que ya has avanzado. Tratarán de quitarte lo que ya has destinado para poner al servicio del Señor. Esos dones, esos talentos, esas capacidades, pero renovadas al servicio del reino. No bajo la influencia del fariseísmo ni de la religión de Egipto, sino algo renovado, así como Pablo, como Saulo, puso toda esa experiencia, quemó los títulos, quemó las asignaciones, quemó todo eso encumbramiento que le habían dado en el sistema al que pertenecía. Todo eso le dejó su lugar, su posición, el reconocimiento de los hombres para conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Pero Pablo enfrentó muchas adversidades por los mismos hermanos que no entendían su mensaje de reino, los mismos hermanos que todavía traían la levadura del fariseísmo del que habían salido, de pronto le ponían tropiezo a Pablo. Y aquí vemos cómo se estaban levantando 5 reyes para detener el avance de los israelitas, detener el avance en donde habían entrado en pacto con estos gabaonitas para ser leñadores y aguadores. Todo lo que has dispuesto para ponerlo en las manos del Señor, no permitas que esta confabulación de 5 principados te roben la intención de hacerlo. Si eres un maestro, pon ese don al servicio del Señor. Si eres un buen líder, ponlo al servicio del Señor. Si eres un buen músico, ponlo al servicio del Señor. Todo aquello que sea parte de tu vida, redímelo y ponlo al servicio del Señor. Pero cuando lo pongas al servicio del Señor, encontrarás que habrá una oposición para que tú no permanezcas sirviendo. Habrá algo que se levante para que te desanimes y desistas de la idea de que esos dones y talentos deben ser redimidos para el Señor. Habrá una lucha. Yo recuerdo a un predicador que escuché hace tiempo, que venía de Poza Rica, no recuerdo en este momento su nombre, pero yo recuerdo que él testificaba que él entregó su vida a Jesús en una fecha aproximada como septiembre u octubre. Pero él era una persona que tenía su banda musical, que tenía su equipo de sonido y constantemente lo estaban contratando para hacer fiestas, para hacer eventos. Tenía una agenda muy llena. Pero en eso de septiembre u octubre él se encuentra con el Señor y decide renunciar a toda la agenda que llevaba en el mundo para disponerse a servir al Señor. Y uno de sus compañeros les decía, oye, piénsalo bien, deja que pase esta temporada alta porque viene noviembre y diciembre y son las temporadas donde más contratos hay, donde más chamba hay. Espérate tantito, hasta enero o febrero. Haces eso que estás haciendo, haces eso que estás diciendo. Y recuerdo que él testificaba y dijo, no, yo ya decidí entregarle mi vida a Jesús, yo ya decidí depender de Él y no depender de mis talentos o de mis capacidades o de la agenda que ya traía. Verdaderamente me he entregado al Señor y quiero que Él dirija mis pasos y me lleve a desarrollar una vida de fe. Y sus compañeros le decían, bueno, pues te va a ir bien mal, pero allá tú. Te recomendamos que lo hagas hasta enero, para que ahorita aproveches los contratos. Y él dijo, cada contrato de esos lo entrego como una ofrenda al Señor. Cada contrato de esos renuncio a ellos y se lo doy como una ofrenda al Señor. Y entonces dice que le llegaban contratos y le llegaban invitaciones y él decía, lo siento, ya tomé una decisión, ya no lo voy a hacer, ya decidí depender del Señor. Actualmente él es pastor, bueno, la última vez que supe de él era pastor, pero el Señor lo estaba llevando a depender de Él, a depender de lo alto. Y llegaban contratos y recuerdo que él testificaba que nada más les decía que no y pues ahí veía que el billetito se iba, ¿no? Que el billetito partía, pero él se determinó a confiar en el Señor. Tenía ciertos recursos con los cuales estuvo viviendo un tiempo y llegó un momento en que ya las estaban viendo no como antes vivían holgadamente, sino que ya empezaron a sentir los efectos de algunas necesidades. Y recuerdo que él testificó que en cierta ocasión su esposa abrió la puerta y encontró un billete de 20 pesos tirado. Perdón, antes de ese evento, él le dijo su esposa le dijo a él, oye mi amor, ¿qué te parece si le pides a tu hermana que te preste 20 pesos para comprar carnita y poder hacer unos taquitos? Y él le dijo a su esposa, mira, es que nosotros no dependemos de mi hermana. Verdaderamente quiero aprender a confiar en Dios.
Sé que se ha levantado una oposición que me quiere llevar a ser el de antes. Sé que se ha levantado una situación que me quiere llevar a ser el mismo que era antes, pero yo decidí confiar en el Señor. Y quiero verdaderamente entrar a ese ámbito donde por fe voy a ver la mano de Dios en mi vida. Y entonces su esposa pues se desanimó, se desinfló un poquito porque traía ganas de unos taquitos de carne. Y su hermana, la hermana de este varón vivía en la parte de arriba, pero él dijo, no, vamos a confiar en Dios. Entonces, en ese contexto, la esposa abre la puerta para salir a algún mandado y ve un billete de 20 pesos tirados. Y dice, ¡gloria a Dios! El Señor nos respondió, y entra contenta con el billete de 20 pesos. Entra contenta para decirle a su esposo, mira, mi amor, Dios nos escuchó. Un billete de 20 pesos para comprarnos la carnita que queremos y hacernos los taquitos. Ay, Dios suple aún los caprichos y necesidades que tenemos. Pero el hermano tomó el billete de 20 pesos y le dijo, ¿sabes una cosa? Si estaba tirado en la puerta, la única persona que pasa por ahí es mi hermana. Entonces seguramente a ellos se les perdieron. Déjame ir a preguntarles. Y si se le perdieron a ellos, se los tengo que entregar. Uy, se desinfló la esposa. Pero dijo, bueno, mi amor, pues vamos a confiar en el Señor. Y entonces este varón subió y preguntó, oigan, de casualidad, ¿alguno de ustedes no perdió 20 pesos? Y dijo su hermana, fíjate que mandé a mi hija a la tienda y perdió el billete de 20 pesos. Mira, aquí está, carnala. Aquí está. Estaba tirado a la puerta de mi casa. Ay, gracias, hermano. Y ya, quedó. Y entonces bajó y le dijo a su esposa, fíjate que sí era de mi hermana. Y pues bueno, vamos a confiar en el Señor. No te miento. Él testifica que esa tarde una familia llegó y le llevó una despensa y le dijeron, ¿saben una cosa? Dios puso en nuestro corazón traerles esta despensa. Y se las damos con todo nuestro corazón. Y se las dieron, le agradecieron. Y cuando se fueron, revisaron en la despensa y había, entre otras cosas, una buena dotación de carne para esos taquitos que tantas ganas tenían de comer. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que nos lleva por un camino diferente, por un camino que va a cambiar las circunstancias, por un camino en donde nos va a enseñar a depender de Él, en un camino donde empezarás a dar tus primeros pasos, pasarás por un desierto, atravesarás circunstancias difíciles, pero aprenderás a escuchar la voz del Señor, y cuando escuchas la voz del Señor, entonces vas a ver cómo Él te lleva a la mejor etapa de tu vida en esta tierra. No te conformes con quedarte con las migajas que te ofrece Adonidesec. Mantente creyendo en el Señor, mantente sirviendo al Señor, que de Él vas a tener tu recompensa. Por favor, si lo crees, di ahí, amén, amén y amén. Yo lo creo y tú lo tienes que creer. Dios te va a sostener. En esta pandemia Dios te va a sostener. En las circunstancias que el mundo está atravesando, déjame decirte que el poder de Dios no se ha acortado. Él viene en tu auxilio. Él viene a tu socorro. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De los montes? No, de los montes no viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué hicieron los gabaonitas cuando se sintieron amenazados? Porque aquellos 5 reyes se fueron sobre esos gabaonitas para hacerlos desistir, para destruirlos por haber entrado en paz con Dios, con Josué y con Israel. ¿Qué hicieron los gabaonitas? La Biblia nos enseña que ellos le mandaron un mensaje a Josué. No niegues dar ayuda a tus siervos. Le mandaron un mensaje. No sé si fue una señal de humo, o un whatsappazo, o un mensaje de Messenger, yo no sé de qué forma, pero el asunto es que mandaron decir a Josué, no niegues ayuda a tus siervos. O sea, esos gabaonitas sabían que eran siervos del Señor. Sabían que habían sido redimidos para ser leñadores y aguadores. Pero en este momento estos leñadores y aguadores necesitaban ayuda. Y le mandaron el mensaje a Josué. ¿Sabes qué significa Josué? Josué significa salvación. Ese es el significado de Josué. ¿Y sabes qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. O sea que Josué puede ser una tipología de Jesús nuestro Señor, Jesús nuestro Salvador. Josué no fue Jesús, pero es una tipología de lo que Jesús hace cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros estamos en adversidades, cuando se han levantado esos 5 reyes para detener nuestra disposición para servir al Señor. Porque estos le dijeron, no niegues ayuda a tus siervos. La Escritura nos enseña en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que el Señor nos amó
y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Él nos ha dado la facultad de ser reyes y sacerdotes, de participar en su reino, pero ejerciendo el sacerdocio. Y el sacerdocio tiene que ver con ser ministros competentes del nuevo pacto. Sacerdocio quiere decir servidor, ministro, servidor de una divinidad, y en este caso, en cuanto a la iglesia, es servidores del Señor. Entonces, estos servidores del Señor le estaban pidiendo ayuda a Josué. Si tú y yo somos servidores del Señor, si tú y yo somos adoradores del Señor, si tú y yo somos de los que levantamos altar y lo mantenemos encendido y tenemos una comunión perfecta con nuestro Padre Celestial y hemos dispuesto nuestra vida para servir al Señor, somos un tabernáculo viviente de la presencia del Espíritu Santo, entonces no tengas la menor duda. Pide ayuda al Señor y el Señor te ayudará. Pide ayuda a Jesús y Él vendrá a tu ayuda. Pide ayuda al Señor y verás cómo Él responde con poder, con gloria y te da la libertad. Porque Él ayuda a sus siervos. Él ayuda a sus siervos. Amén. Escribe por ahí, si yo soy servidor de Dios, tengo un Dios que me guarda. Vamos, escríbelo. Si yo soy servidor de Dios, yo tengo un Dios que me respalda, un Dios que me guarda, un Dios que acude en mi ayuda. Esa expresión siervos es importante marcarla en nuestros corazones, marcarla en nuestra vida. Necesitamos disponernos para servir al Señor. Pero este pasaje de Josué nos enseña que Josué subió a pelear. Josué subió a pelear. Subió a pelear contra aquellos 5 reyes. Y cuando subió a pelear, el Señor le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo los entregué en tu mano. No tengas miedo. Ojo aquí. Porque estamos hablando de que Josué era el que dirigía aquella generación. Josué era el que era la cabeza de aquella generación. Y en nuestro contexto, nuestra cabeza es Jesús. Nuestra cabeza es Cristo. Él está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero. La palabra siglo significa mundo, es decir, no solamente en este mundo, sino en el otro mundo hay un nombre que está sobre todo nombre, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Si yo soy un ministro competente del nuevo pacto, si yo soy un servidor de Dios, si yo tengo mi altar encendido, yo no soy un simple congregante. Yo formo parte del cuerpo activo que es la iglesia del Señor. Yo formo parte del cuerpo de Cristo que está en movimiento, porque Cristo sigue en movimiento. Aunque hay una pandemia, la cabeza de esta iglesia que es Cristo no está detenido. Él sigue salvando, Él sigue restaurando, Él sigue enviando milagros, Él sigue enviando prodigios, Él sigue dando provisión. Pero Él se mueve aquí en la tierra por medio de un cuerpo activo. Y esa es la iglesia que está avanzando, esa es la iglesia que está conquistando. Cristo es nuestra cabeza y aunque no lo podemos tocar, sabemos que Él es quien nos dirige. Es el capitán, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del Reino de los Cielos. Y todos los que formamos esa generación de conquista, todos los que formamos parte de esa generación, de esa congregación que está en movimiento, somos los que entramos y conquistamos Canaán. Somos los que salimos del desierto. Somos los que rompemos con los ciclos de estancamiento, porque Cristo, Jesús, que en aquel tiempo era Josué, está entrando a conquistar Canaán. Y en este tiempo Cristo sigue conquistando territorios. Cristo sigue conquistando corazones. Cristo sigue haciendo su obra. Y se requiere de esa generación como la que acompañaba a Josué. Tú eres parte de esa generación. Vamos, escríbelo ahí. Yo soy parte de una generación de conquista. Yo soy parte de una generación de conquista. Vamos, confiésalo, decláralo, repítelo. Yo soy parte de una generación de conquista porque mi Jesús siempre ha ganado. Mi Jesús siempre ha vencido. Y Jesús dice, viene a nuestro encuentro para ayudarnos a pelear contra esos 5 reyes que se levantan contra nuestro propósito. Alguien dice amén. Pero la Escritura dice que Josué vino de repente, y esta palabra me encantó. De repente, como que aquellos 5 reyes no se lo esperaban. Como que aquellos 5 reyes no pensaban que Josué fuera tan atrevido.
Como que aquellos 5 reyes pensaban, Josué no va a venir a defender a los gabaonitas porque son simples servidores. Pero déjame decirte que Josué no se quedó cruzado de brazos porque Josué había hecho pacto con aquel pueblo, con los gabaonitas. Y si tú eres un servidor del Señor y te mantienes activo, te mantienes intercediendo, no importa cuánto hayas logrado para el reino, tú estás en una relación de pacto con el Señor. Tú eres un ministro competente del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. El Espíritu de Dios te dirige, el Espíritu de Dios te mantiene en movimiento. Y por poco o mucho que hayas hecho, tienes un Dios que peleará por ti. Tienes un Dios que vendrá a tu encuentro. Tienes un Dios que de repente se levantará y peleará contra tus adversarios. Josué vino de repente, y esto nos habla de los de repente de Dios, que se manifiestan cuando uno se dispone a escuchar a Dios y se atreve a creerle. Se dispone a escuchar a Dios y se atreve a creerle. Eso es lo importante, escuchar a Dios y creerle. Ellos estaban conquistando Canaán, pero se levantó oposición. Esta alianza de 5 reyes no querían que tomaran Jerusalén. Los querían hacer retroceder. Pero aquí vemos un de repente. Josué apareció de repente. En tu avance de conquista a Canaán vas a ver de repente de Dios. Cuando parece que se ha levantado una fuerte batalla en contra tuya, vas a ver un de repente de Dios. Cuando parece que ya estás perdiendo el trabajo, se va a levantar un de repente de Dios. De repente te van a llegar noticias, de repente se van a abrir puertas, de repente vas a ver la mano del Señor abriendo caminos donde no había. De repente vas a ver posibilidades que no habías considerado. De repente te va a aparecer dinero en la cuenta de banco. He escuchado testimonios de personas que les ha ocurrido eso. A mí en lo particular no me ha ocurrido, pero he escuchado testimonios de personas a los que les ha acontecido esto, una deuda cancelada, un saldo que no tenían. Eso es de repente de Dios. Tú tienes que estar listo para un de repente. Tú tienes que esperar que en esta semana va a haber un de repente. Vamos, escríbelo ahí y pon, yo estoy esperando un de repente. Estos de repente de Dios que aparecen para darnos la victoria. De repente incursionará el Espíritu Santo para pelear a tu favor y darte la victoria. Mira lo que dice el Salmo capítulo 6, versículos 9 y 10. Salmo 6, versículos 9 y versículo 10. El Señor ha escuchado mi súplica. Por eso es importante orar, mantener el altar encendido. El Señor recibe mi oración. Por eso es importante, además de orar, hacerlo con fe. Hacerlo con fe. Hacerlo creyendo que Él nos está escuchando. No es repetir por repetir, no es hablar vanas repeticiones, es saber que nos escucha un ser sabio, inteligente y entendido, que aún antes de pedirle Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros ejercitamos nuestra fe pidiendo. Dice el versículo 10, todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera, se volverán y de repente serán avergonzados. Habla el salmista de que tenía muchos enemigos en contra, pero él estaba orando y él estaba consciente de que Dios los estaba escuchando y estaba seguro que de repente sus enemigos saldrían avergonzados, de repente sus enemigos saldrían huyendo. Nuestros enemigos no son de carne y sangre, tu enemigo no es tu suegra ni tu suegro, tu enemigo no es ningún ser humano, nuestros enemigos son seres espirituales que a veces manipulan a personas para estorbarnos o para ponernos tropiezo. Pero esos enemigos espirituales, esos adversarios espirituales van a ver un de repente de Dios. Van a ver cómo de repente el Señor se atraviesa y los hace huir en el nombre poderoso de Jesús. Alguien de aquí va a ver un de repente esta semana. Alguien de aquí va a ver un de repente en su vida, en el inicio de esta semana. Va a ver cómo sus enemigos espirituales salen huyendo porque de repente el Señor se levantará de su trono y hará que sus enemigos huyan en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, escribe ahí amén, amén y amén. El enemigo de repente se levantará contra ti, pero cuando tú estás en Dios, verás los de repente de Dios. Mira lo que dice el Salmo 64 del 1 en adelante. Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración. Nuevamente vemos el elemento de la oración.
Por eso hablamos de que los servidores son ministros competentes que levantan los altares, son sacerdotes de Dios, ejercen el sacerdocio del creyente que Cristo nos da la facultad para hacerlo. Y dice la Escritura, escucha, oh Dios, mi voz en mi oración, guarda mi vida del miedo del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. Habla de que entendía que los malignos estaban confabulando algo, de la conspiración de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada y estiran su arco para lanzar saetas, aún palabras amargas, chismes, murmuración, crítica y una serie de veneno que se soltaba para afectar al salmista. Dice, para asaetear a escondidas al íntegro. Para asaetear a escondidas al íntegro. Y dice aquí que ellos de repente tiran contra él y no temen. Habla de que el adversario a veces también usa de repentes y los usa contra los justos. Y versículo 5 dice, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? ¿Quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón, es profundo, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán heridos. ¡Wow! Habla de que en ocasiones el enemigo también levanta sus de repentes en contra nuestra, levanta sus saetas en contra nuestra, cosas que no esperabas y que de repente aparecen, pero todos aquellos que confiamos en el Señor sabemos que los de repentes de Dios son más fuertes, los de repente de Dios son más poderosos, los de repente de Dios vendrán con saeta fuerte sobre nuestros enemigos y ellos saldrán huyendo en el poderoso nombre de Jesús. Así que si tú estás entrando en esta temporada de Canaán y has avanzado y estás dispuesto a continuar adelante, debes saber que de repente se levantará contra ti tormenta, pero habrá un de repente mayor que vendrá a tu alcance, habrá un de repente mayor que vendrá a tu ayuda, y son los de repentes de Dios. No descuides la oración, no descuides tu servicio, eso que has puesto en manos del Señor para servirle, eso que has redimido para usarlo para la gloria del Señor. No permitas que esa confabulación de principados te desanime para seguir sirviendo. Proponte a seguir sirviendo. No permitas que esta pandemia te enfríe. No permitas que estas circunstancias que estamos viviendo te enfríen. El cuerpo de Cristo sigue en movimiento. El cuerpo de Cristo sigue avanzando. El cuerpo de Cristo no se detiene. Y si tú y yo formamos parte de ese cuerpo de Cristo, somos servidores, somos ministros competentes del nuevo pacto, entonces debemos saber que nuestras oraciones en el altar que mantenemos encendido tendrán respuesta de lo alto. Aunque se levanten contra ti, saldrán huyendo de delante de ti. Confieso esta palabra que viene en Deuteronomio capítulo 28, que dice que cuando tus enemigos, cuando vivimos en obediencia, porque hemos guardado la palabra del Señor debido a que lo escuchamos con atención, entonces uno de los beneficios que vendrán sobre nosotros es que cuando nuestros enemigos vengan contra nosotros, por 7 caminos saldrán huyendo. Cuando de repente el enemigo esté confabulando contra ti, cuando el enemigo esté levantando murmuración, cuando el enemigo esté moviendo la envidia de las personas contra ti para conspirar contra ti y haya de repente una mala noticia, tú estás caminando en fe, tú estás caminando con el respaldo del Señor y tienes que esperar un de repente. No te atemorices con esos de repente del enemigo. Atemoriza al enemigo con tu convicción y tu fe de que viene un de repente mayor. No te intimides con los de repente de tu enemigo. No te intimides con las noticias atemorizantes que de repente vienen. Tú estás convencido que tienes un Dios que te ama, un Dios que te guarda, un Dios que te acompaña y Él hará un de repente para darte la victoria en lo que estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, escribe ahí, amén, amén y amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en donde te encuentres? La petición de los gabaonitas a Josué, el mensaje que le enviaron a Josué, pudiéramos interpretarlo como una oración.
una petición a Jesús. Ayuda a tus siervos. Ayúdanos. Somos tus siervos. Dependemos de ti. No somos siervos de este mundo. Ya no somos esclavos de Egipto. Ahora somos siervos del Señor. Servidores del Dios Altísimo. En el sentido de que Cristo nos ha dado la facultad de ser reyes y sacerdotes para Dios. Ministramos en el altar. Adoramos al Señor. Donde quiera que estamos. En nuestra casa, mientras estamos en la sala, salimos al patio, si salimos a trabajar, mientras vamos en el coche, mientras vamos en el microbús o en el autobús. Somos ministros del Señor, somos templo del Espíritu Santo. Vamos a adorar al Señor ahí donde estás. Levanta tu altar de adoración. Yo no sé qué batalla estás enfrentando en este momento. Yo no sé cuál sea la lucha que en este momento se está presentando contra ti, pero lo que sí sé es que hay un Dios que defiende a sus hijos. Hay un Dios que pelea por sus siervos. Y no me refiero solamente a los siervos que son pastores o apóstoles o profetas. No. Todos los que de corazón sincero servimos al Señor. Todos los que dejamos de ser esclavos de Egipto para disponer nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestros dones al servicio del Señor. En la enseñanza, como ujier, en cualquier área de la iglesia, en el evangelismo, en los grupos de vida, en cualquier área que estés sirviendo al Señor, debes saber que si tú sirves al Señor, no solamente lo haces por agradecimiento, sino por el entendimiento de que Él es Señor sobre todo. Que no se nos olvide, Él es Señor sobre todo. Señor sobre todo. Él venció la muerte. Venció todo. Es el Dios al que servimos. Por eso en esta situación que el mundo está viviendo, que estamos viviendo en el mundo, no hay nada mejor que mantener nuestra comunión con Él. Adora al Señor. Ahí donde te encuentras, eleva una plegaria al Señor. Eleva una oración al Señor. Él sabe lo que estás viviendo, pero mándale un mensaje. Así como los gabaonitas le enviaron un mensaje a Josué y de repente apareció y de repente vino. De igual forma en este momento, cuando parece que las sombras te quieren atrapar, cuando parece que las circunstancias te quieren ahorcar, manda un mensaje al cielo. Manda un mensaje al Señor por medio de tu adoración, por medio de tu alabanza, por medio de tu oración. Y vas a ver cómo el Señor de repente viene sobre ti. De repente viene a tu auxilio. De repente se levanta en medio de ti y tus adversarios y hace huir a tus enemigos en el nombre del Señor. Espíritu Santo, te pedimos, revélanos esos de repentes y llévanos a provocar esos de repentes. Llévanos a movernos en fe y no tener temor. Aunque se levante guerra contra nosotros, esa guerra espiritual que trata de robarnos el propósito, de desanimarnos y de limitarnos. Espíritu Santo, revélanos cómo por medio de la oración y la adoración provocamos los de repente. De repente el cielo se abre y viene la respuesta. De repente aquello que estaba oculto se hace manifiesto. De repente aquello que no se veía, ahora con los ojos de la fe lo vemos. De repente aquella puerta que estaba cerrada se abre de un momento para otro. Padre, que en esta semana tu pueblo reciba de repentes que vienen del cielo. Buenas noticias que vienen del cielo. Buenas noticias que vienen de nuestro Señor. Que en esta semana, Señor, haya muchos de repente, que parecía que alguien terminaba sus días, pero de repente viene la salvación. Que parecía que alguien caía en un precipicio, pero de repente viene el Señor a su auxilio. Oh sí, yo estoy esperando un de repente de parte del Señor. Vamos, allá adora al Señor y dile, yo estoy esperando, yo sigo confiando que hay un Dios en los cielos que interviene en la tierra. De repente su victoria vendrá sobre mí. De repente veré su favor. De repente veré un cambio. De repente se abrirá la puerta. De repente el Señor incursionará y veré su favor. Amén. Sigue adorando al Señor. Mientras los muchachos nos dirigen en un tiempo de adoración,
Ahí póstrate donde estás delante del Señor y búscale, búscale. Provoca un de repente esta semana. Desde el principio reconocemos el estruendo de tu voz. Desde el principio reconocemos el estruendo de tu voz. La tierra tiembla ante la voz del que habló. Las naciones cantan, el deseado viene hoy. La tierra tiembla ante la voz del que habló. Las naciones cantan, el deseado viene hoy. Y ahí viene de los cuatro vientos para dar vida a lo muerto y levantar un ejército. Ahí viene de los cuatro vientos para dar vida a lo muerto y levantar un ejército. Y ahí viene de los cuatro vientos para dar vida a lo muerto y levantar un ejército. Ahí viene de los cuatro vientos para dar vida a lo muerto y levantar un ejército. Desde el principio reconocemos el estruendo de tu voz. Desde el principio reconocemos el estruendo de tu voz. La tierra tiembla ante la voz del que habló. Las naciones cantan, el deseado viene hoy. La tierra tiembla ante la voz del que habló. Las naciones cantan, el deseado viene hoy. Y ahí viene de los cuatro vientos para dar vida a lo muerto y levantar un ejército. Y ahí viene de los cuatro vientos para dar vida a lo muerto y levantar un ejército. Ahí viene de los cuatro vientos para dar vida a lo muerto y levantar un ejército. Te repito, espero que esperes un de repente. Esta semana va a haber un de repente para ti. Esta semana prepárate para esos de repente de parte de Dios. Dios viene a tu auxilio. Dios viene en respuesta a tu oración. Dios viene en respuesta a tu petición.
Te recuerdo que estamos en centinelas en el muro, las 24 horas, los 7 días de la semana, intercediendo continuamente. Conéctate, únete a las transmisiones para que provoques ese de repente en tu vida, que el Señor lo quiera hacer. Te recuerdo que en unos minutos más viene Vida Kids, con un mensaje para nuestros niños, y por la tarde los jóvenes tienen su reunión radicales por medio de la aplicación Zoom. Así que si tienes jóvenes, invítalos a que se integren, a que se conecten y sean parte de esta generación de jóvenes que están entrando a Canaán, esperando también un de repente de parte del Señor. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente inicio de semana. Recuerda, Dios está contigo.